Radio Vida Musical presenta. Y ahora con ustedes el segmento Momentos de Testimonio. Hoy con ustedes el testimonio de María Teresa. La vida de María Teresa, a la edad de unos 6 años aproximadamente, que viene a mi memoria, mi padre no vivía con nosotros, pues era una persona que viajaba mucho, mi madre una persona muy buena, pero parece que cargada de tantas angustias y desesperaciones su carácter era muy difícil. Cuando venía mi papito, pues yo lo sentía que, como todo niño que cuando ve a su papito el tiempo, siente en su corazoncito que él está cerca. Y yo me acuerdo que sentía que él venía y yo corría a verlo y sabía que él era el que venía, y cuando él llegaba me le trepaba encima como monito y me lo abrazaba y lo besaba y me daba una felicidad bárbara verlo. Así cuando llegábamos a la casa, todo él lo que traía me lo daba a mí para que yo reparta. Pasa el tiempo, quizás algunos añitos, mi madre se puso un poquito enferma. No entendíamos por qué nadie nos explicaba qué pasaba, pero sí veíamos a nuestra madre sufrir. No sé qué sucedió, de que alguna mala noticia le dijeron contra mí a mi padre se puso un enemigo mío, en donde sin saber el por qué, cogió y me dio una golpiza. Digo una golpiza porque cogía hasta un palo de escoba para darme y no sabía por dónde me caían y yo tampoco sabía. Yo lo que hacía, como toda niña angustiada, desesperada, esconderse bajo la cama y pues agarrarse como gato debajo del somier para que los palos cuando caían no me dieran, pero igual me daban. Hasta que una de mis hermanas, pues mayor, ya comprometida con su esposo y tenía sus hijitos, coge y le dice: señor, usted va a matarla a ella, déjela. Y ella, por defenderme, también salió golpeada, mi hermana. Que parte de Dios, que si ella no me hubiera sacado, quizás no estuviera contando esta vida dura, ¿no? Esta vida dura de que uno la lleva quizás porque los padres no planifican, quizás los padres hacen las cosas sin saber, o quizás los padres hacen por hacer las cosas, pero nunca se sentaron a planificar, ni nunca se sentaron a decir qué futuro se le va a dar a una criatura. Quizás aquí hay un mensaje muy profundo de que cada persona que esté por tener un niño lo planifique, pero primeramente consulte con Dios, no hagan por hacerlo, porque el sufrimiento es tanto para la criatura como tanto para los padres. Quizás mi madre, al ver que ella estaba sola y el tener sus hijos, porque éramos 5 pequeños, quizás no sabía cómo resolver la situación. En aquellos tiempos también, pues las cosas no eran tan fáciles para las mujeres. La mujer solamente era de estar en la casa cuidando al niño y esperar que el padre trajera las cosas. No es como ahora en estos tiempos, de que pues la mujer ahora estudia, trabaja y también aporta para el hogar, para las cosas necesarias de un hogar, y más que todo para los niños, cuando son responsables los padres. Pero bueno, pasa el tiempo, les sigo narrando. Resulta de que mi hermana me cogió, me echó un baño, mi corazón se me estremecía y me dolía, y me preguntaba el por qué. Y hasta la actualidad no tengo una respuesta, pero sí me llevó el dolor de que la persona cual más amaba como ser humano aquí, porque era la que me había dado atención, me había dado cariño, en ese tiempo se volteó contra mí y no encuentro la respuesta todavía, y hasta a veces me duele recordar aquel caso. Sucede de que a los años, quizás a los 2 años que pasó, en aquel entonces tenía 5 o 6 añitos, quizás a los 7, 8 años por ahí, mi madre se le detecta cáncer. Ella tenía que hacerse esos tratamientos en Solca y éramos pequeños y nadie nos quería cuidar, nadie nos ayudaba, no nos proporcionaba de alimentos ni de nada. Pero yo, en mi desesperación de ver a mis hermanos más pequeños, yo le preguntaba al Señor Jesús: Señor Jesús, ayúdame, ¿qué hago? Como yo había visto cómo se cocina, el Señor Jesús me decía que hiciera tal cosa y tal cosa.
ya que primeramente para hacer un estofado hiciera picara lo que es la legumbre, la cebolla, el tomate, pelar la papa y picara la carne y la pusiera a refreír junto con aceite o achote, y ahí hacía un estofado y me quedaba rico, y así aprendí a cocinar. Más adelante pues mi madre ya murió, quedamos solos. El día que mi madre murió se nos desapareció todas las cosas que ella no tenía comprado. Por ejemplo, cosas personales, como por decir, las calzonarias, los vestidos. No sé, se nos robaron. Lógicamente tiene que verse alguien que se las llevó, porque nos despojaron de todo. Solamente quedamos con el traje que cargábamos y no teníamos ni dónde dormir, porque nuestras camas desaparecieron sin saber cómo lo hicieron. Cuando nos fuimos a dormir fue en el suelo. Nadie nos decía nada, era como que nosotros estábamos de más, como que nosotros los 5 hermanos que somos estábamos de más, o queríamos que también nos veíamos con nuestra madre, pero el creador de la vida no permitió tal cosa, porque tiene algo grande y especial para con cada uno de nosotros, porque Dios cuando hace a alguien y hace algo lo hace con propósito, y creo yo que tiene un propósito con cada uno de nosotros, como con cada persona que viene a este mundo. Por muy difícil que fuera la situación o por muy complicada que sean las condiciones, hay una esperanza, que es Dios el Creador, que Él tiene un propósito con nosotros. Y si nosotros nos esforzamos, si nosotros hacemos como Él dice en su palabra, que es la Biblia, que le amemos en primer lugar, y por ese amor que tenemos hacia Dios vamos a obedecerle, vamos a ser las personas que Dios ha planificado para nosotros, esas personas de bien, que no tengamos rencor en base a las cosas que nos pasen, no tengamos resentimientos con la sociedad, no tengamos resentimiento con nuestros semejantes, porque hasta cierto caso quizás también no tienen la culpa, porque ellos también vienen quizás arrastrando cierta forma de crianzas que quizás los padres se los dieron creyendo que estaban bien, y a sus padres también hicieron lo mismo, y esto sucesivamente se viene arrastrando de generación en generación. Por eso no podemos juzgar a nadie, no podemos culpar a nadie, simplemente continuar y alzar la mirada al cielo, saber que hay un Creador, que ese Creador es el que puede ayudarnos, que ese Creador es Dios, que ese Creador es el único que puede cambiar. Por ejemplo, le digo, continúo con mi relato. Mi madre murió, yo estaba pues en escuela. Mis hermanos pequeños, pues todavía ellos no se sabían mucho expresar, pero Dios a mí me dio un cerebro dotado de mucha inteligencia, un cerebro muy lindo, en donde Él, creo yo que hablaba conmigo, en donde Él me decía lo que tenía que hacer. Y un día le propuso a una de mis hermanas que, como ella tenía 3 hijitos, justamente mi hermana la que me ayudó cuando me pegó mi papi, yo le decía de que yo quería irme a su casa, que no me dejara allí, que yo me la arrodillé y le dije que por favor me ayudara, porque yo quería estudiar. Yo no quería ser una más del montón de las personas que no son preparadas, que yo no quería ser una cualquiera, no quería ser una de la vida, y decía así, no, que yo quería ser un profesional para poder ayudar a mis hermanos. Tan grande habrá sido mi angustia que escuchó Dios mi clamor, y mi hermana prácticamente, pues ella pobrecita también, bajo su poco esfuerzo, porque tenía un esposo que no le gustaba tener a nadie, y es lógico, una persona no le gustan los niños ajenos, porque a veces los niños vienen con malos hábitos y no quiere que sus hijitos también lo aprendan. Viéndolo desde ese punto de vista, le doy una lógica. Pero bueno, pasando todas esas cosas, me dio la oportunidad mi hermana de estar en su casa. Yo era la empleada, prácticamente la niñera, pero no me importó, porque así yo me gané el estudio de mi escuela. Debiendo que yo era una excelente alumna y bajo las condiciones en que estaba, igual, cuando ya me tocó el colegio, le hice la misma proposición a mi hermana. Y también le invité a ella, porque también ella no había terminado su colegio. Todavía ni lo había empezado, parece que solamente había terminado la escuela. Y yo le decía, ñaña, le decía, ¿qué te parece? Yo me quedo cuidando a los niños, ya ellos me conocen, yo también, ya sé lo que les gusta. Ya, y el día que tu esposo se ponga enojado, yo me escondo para que no haya problema. Y ándate a un colegio,
yo te espero hasta que tú vengas, y él te deja afuera, porque él era capaz de dejarlo afuera, como en muchas ocasiones la hizo, no le abrió la puerta. Y ella llegaba como a las 12 de la noche del colegio, porque salía tarde en aquel entonces. Que ella estudiaba en el Borja Navalle desde el primer año. Para entonces, mi hermana aceptó mi proposición. Ella fue a estudiar, yo también fui a estudiar. Ella se graduó. Mi pensamiento fue de que ella tenía que tener un título. Con esfuerzo no nos íbamos a ayudar, ya que ella me había ayudado, yo la amaba. La quería muchísimo porque se esforzó también por mí. Quizás ella de una forma, quizás sin saberlo, también, aunque muy dura también la situación, porque también en momentos que ella me maltrataba, pero más le agradezco yo de que me tuvo en su casa y me dio la oportunidad de que yo pudiera, aunque sea con esfuerzo. Sí me enseñó a esforzarme en la vida, no ser una de las personas de que esperaba todo sentado. Y hasta la vez eso es lo que le inyecto a mis hijos y a toda persona que yo conozco, sea joven o sea de mi edad o sea mayor, de que uno tiene que ganarse las cosas, no esperar que le caigan, ni tampoco ir a coger por lado que no se deba de coger, sino que si Dios nos ha dado mano, nos ha dado cerebro, pues utilicemos para lo bueno, para nosotros mismos, porque es necesario que se terminen de hacer las cosas que otros hacen. No las podemos hacer las cosas malas, sino que si nuestros familiares o nuestros padres hicieron las cosas incorrectas, nosotros tratar de hacer las correctas. No es que vamos a nosotros arreglar la situación, no, sino que en el diario de nuestra vida, pues tratar de no hacer los errores que ellos hicieron, enmendar quizás entre nosotros mismos, que todas las cosas negativas que ellos hicieron no nos sirvan para hacerlas, sino que nos sirvan de espejo para no hacerlas, para no caer en el mismo error que ellos cayeron. Bueno, continúo con el relato de mi hermana. Hasta que yo llegué a una edad de unos 15 años, 16 años, ya 15 años terminé pues en el tercer curso del colegio. Yo necesitaba, porque ya veía el sufrimiento de mi hermana, porque ella tenía ya 3 hijitos y el marido no ganaba mucho, pero igual me daba dolor y tristeza que por un sucre en aquel entonces había muchos problemas. Había mucho problema y eso me dolía mi corazón, me daba tristeza, y en mi corazón se metió de que yo quería trabajar para solventar mis estudios, mis estudios y ayudarle a mi hermana en algo. Pero como era menor de edad todavía en aquel entonces, no me daban trabajo en ningún lado, al no ser que sea de casa. Y de casa con personas que me iban a dejar allá y me pagaban la mitad del sueldo igual. Fui a una fábrica que me acuerdo que en aquel entonces se llamaba la Plástico Soria. No me querían coger porque era menor de edad, y si me cogían me pagaban nomás la mitad. Pero no me importaba a mí con tal de yo continuar trabajando, pero me pedían una serie de requisitos y parece que yo no tenía toda la documentación completa. Comencé a hacer papeleo, me fui a hacer al registro civil que quedaba antes acá al centro de la ciudad, antes en aquel entonces. Fue a hacer para sacar una partida de nacimiento en donde hubieron muchos obstáculos, me cogí el aguacero y como llovía demasiado fuerte me quedo en la casa de un tío mío. Situación que me fue en contra de mí, de que alguien fue a decir cosas que no eran a mi hermana. Y mi hermana enfurecida se las creyó todas. Y mi hermana, después de haber estado juntas, después de habernos ayudado, cometió una imprudencia de botarme de su casa. ¿Ya? Ella me botó de su casa y con unas palabras como que no se refería a una hermana, sino que se refería a cualquier mujerzuela de la calle. Eso me dolió mucho. Pero yo juré nunca más volver a su casa. Pero cuando yo tenía una sobrinita que me quería mucho. Ella se enfermó, ellos me fueron a buscar, pero me dio mucho dolor, prácticamente me sentí traicionada en lo que ella me hizo, porque no confiaba en mí, porque ella no creía en mí más. Yo a ella yo la amaba y parece que eso me afectó bastante. Un día me invitó para su graduación, ya, porque eso me pasó unos meses antes de que se graduara, ya, y cuando ella se graduó me fueron a ver. Yo fui porque le prometí que iba a ir, porque siempre que me ha gustado dar una palabra yo la cumplo, porque creo que cuando uno da una palabra debe ser cumplirla, ser de palabra mismo. Quizás eso es lo que yo me metí en mi cabeza y si yo prometo algo lo cumplo. Y yo prometí ir para su graduación, fui, le llevé un regalo de donde se saqué, presté
y me dio tanta felicidad verla que ella alcanzó pues terminar el colegio, se graduó, y antes de que ella se diera cuenta yo la saludé, la abracé, la felicité. A lo que ella ver una cola para brindar, yo me di la vuelta y corrí, me escapé, no quería estar ahí, no resistía, quizás porque me dolía mucho lo que me acordaba, quizás no me esperaba yo la reacción que ella tuvo de no haber confiado en mí. Parece que todas esas cosas con el tiempo se le dio un giro espantoso a mi vida. No porque lo provoqué, sino como circunstancias de la vida que cuando una persona es sola, en vez de ayudarla, tratan de hundirla, tratan de pisotearla. Cuando una persona es huérfana, más vale, y ve que se esfuerza, deben de abrirle camino, deben de ayudarla, no, sino que tratan de más vale abusar. Y algo así me pasó. Abusaron de mí, engañándome, diciéndome que tenían un trabajo en mí, una oficina, porque yo sabía ya cosas de contabilidad, de taquigrafía, de mecanografía, porque fui una excelente alumna, mis calificaciones eran de 20 y 19, porque yo sabía que no podía perder el tiempo. Cuando uno no puede perder el tiempo, lo valoriza de una manera bárbara, que cuenta los segundos, que uno dice, tengo que estudiar, no solamente por tener un papel, sino que de eso tengo que subsistir, tengo que valorar que gastaba en el transporte, valorar que a veces me iba a pies a mi colegio, valorar que gastaba mis zapatos, mis ropas que no tenía, todo lo tenía prácticamente en contra, pero yo no vi la circunstancia. Yo quise terminar ese deseo que había en mi corazón porque tenía unos hermanos pequeños que esperaban por mí. Esa sí fue siempre mi intención de ayudarlos, pero a veces las cosas se debían tan espantosamente, como vuelvo a decir. De ese engaño que tuve, que me dijeron que tenía un empleo en una oficina, fue pura mentira, fue una trampa. Abusaron de mí, me violaron y tuve de esa situación una criatura que Dios sabe por qué me la dio. Una excelente persona en la actualidad y le doy gracias a Dios porque me la dio. Porque en medio de mi dolor esa criaturita fue mi amigo, fue mi consuelo, mi paño de lágrimas. Y en él descubrí el amor que quizás nunca lo tuve, con sus miradas, con sus abrazos, con sus besos. No con esto le digo a las chicas o a las personas que me están escuchando de que se expongan a esta situación, traten más vale de que si hay varones que me están escuchando, pensar bien que estas cosas no se deben de hacer así. Si hay algo que se debe respetar tanto es la dignidad del ser humano y el ser humano como su prójimo mismo, como dice la Biblia, la palabra de Dios, que hay que amar al ser humano, porque así se va a cortar tanta maldad. Le doy gracias a Dios porque Dios estuvo en mi corazón y no permitió que esta maldad creciera. Sí puedo decir yo que Dios hizo milagros en mi vida, como les cuento, palabra fiel y verdadera, sin aumentar ni quitar. Quizás muchas cosas más podría decir, pero es poca la entrevista, es poco el momento. Y en este momento pues no quiero que las personas vayan a decir que esto es simplemente algo por decir, no. Esto es algo que es real. Lo he vivido como muchas personas lo han vivido sin duda. Quizás de una manera más espantosa, quizás de una manera más dura, pero hay que hacer conciencia. Hay que coger a las personas cuando uno ve que hay alguien que de verdad quiere ser alguien con un propósito, no solamente para uno, no ser egoísta, sino con un propósito para ayudar a la comunidad. Hay que darle la mano, no hay que darle la espalda, no hay que pisotearlo, no hay que hundirlo, sino que levantarlo, para que así Dios también, cuando nosotros pidamos, también nos dé la mano. También Él nos observe y nos mire y diga, bueno, vamos a darle la mano, porque también Él va a servir. Eso es lo que por ahora puedo contarles. ¿Ya? Y espero que estas palabras pues toquen las fibras de su corazón, de sus sentimientos, y vean qué es lo que hacen. No hagan maldad, solamente ayuden a la persona cuando ustedes ven que se la necesita. Gracias. Que
que no se crean que están solas, que son las únicas que están pasando ese problema, que tomen valor, que le pidan a Dios en primer lugar, al Creador. Dicen algo, yo sé que me están escuchando, pidan al Señor Jesucristo. Para mí fue el personaje que me dio la fuerza, que quise imitar, que siempre quise seguir lo que Él decía, porque en mi corazón, lo que Él hablaba cuando yo leía la Escritura, la Biblia, eso me llenaba mi corazón. Eso es lo que me quitaba todo dolor y toda tristeza. Y me hacía sentir que estaba libre. Por eso no odié a nadie. Si a mí me han pedido un favor, que si se lo he hecho, con todo amor se lo he hecho. Les digo que no dejen llenar su corazón de venganza ni de rencor, porque eso ya no viene de parte de Dios. Y las cosas suceden porque tenemos que pasar quizás una prueba, porque todo está en la mano de Dios y todas las cosas cambian. Como me cambió a mí también, me cambiaron para mucho mejor. Asimismo, solamente luchen, esfuércense, sean valientes. Como dice la Biblia en el libro de Josué 1:9, esfuérzate, sé valiente, no temas, no te estanques, sino continúa. Este es el mensaje que yo les doy. Sé que hay mucho, quizás más de lo que nos imaginamos, tanto en jóvenes, mujeres como varones, pero hay un Dios en el cielo, que ese Dios sí responde. Ese Dios da fuerza, ese Dios da alegría y ese Dios da también contentamiento. Gracias. Y esto fue su segmento Momentos de Testimonio. Escúchenos en Radio Vida Musical a esta misma hora.